Hola a todos. En esta clase vamos a empezar el acusativo en alemán. Cuando empezamos a dar declinaciones en alemán, que es el tema más complicado, más complejo del alemán, les comenté que tenemos 4 tipos de declinaciones. Las declinaciones de dativo, dative, que es la que ya habíamos visto, aunque aún no hemos profundizado más en ella. Acusativo o accusative. Tenemos nominative y genitive, ¿sí? Bien, ya dimos brevemente dative. Ahora vamos a comenzar con accusative, ¿sí? Bien, comenzaré a dar accusative en un orden diferente a como di dativo. Cuando empecé con dativo, comencé con las preposiciones, ¿sí? Y les aclaro que todavía no hemos terminado con dativo, hay muchas cosas más para ver. Nos faltó ver los verbos de dativo y muchos otros casos más en profundidad en donde aplica el dativo. Pero para no atomizarlos con dativo, vamos a cambiar de tema, ¿verdad? Y más adelante volveremos al dativo a profundizar aún más. Luego saldremos de tema y luego volveremos nuevamente al dativo para profundizar aún más. Y así de a poco y gradualmente estos temas van a ir quedando cada vez más claros. ¿Bien? Ok, otra cosa más. Para facilitar la forma de dar estos temas, no voy a enseñarles todas las reglas de acusativo para recién después mostrarles cómo se aplican. Porque si no vamos a pasar clases y clases y clases aprendiendo reglas y el curso se va a tornar tan pesado que lo van a abandonar probablemente. Así que solamente voy a darles algunas reglas y algunos ejemplos. Luego veremos algunas nuevas reglas y algunos otros ejemplos. ¿Bien? Así que cuando yo empiece a darles acusativo, van a quedar algunas reglas por fuera que veremos más adelante. Así que probablemente algunos me pregunten, ¿esto acaso no es acusativo también? Y probablemente sí, solamente que el acusativo lo iremos viendo de a poco, ¿ok? Bien, accusative. ¿Cuándo tenemos accusative? ¿Verdad? Bien, primero que nada recuerden que accusative es solo un nombre, ¿ok? Accusative es un nombre tan técnico que hace, yo no sé qué es accusative. Bien, es solamente un nombre. Un nombre que indica cómo se van a declinar o cómo va a ser la terminación de los artículos o de los adjetivos en ciertas circunstancias gramaticales. Bien, ¿de cuál circunstancia gramatical estamos hablando? O sea, ¿cuándo es que hay acusativo? El acusativo está cuando la palabra que ha de declinarse, o sea, en este caso la palabra es un auto, cuando se encuentra en el complemento directo de una oración. ¿Ok? Hay ciertos casos que son un poco más complejos, pero por ahora, para entrar de una forma más fácil al acusativo, les aclaro que casi todos los casos donde en español sería un complemento directo, en alemán eso es acusativo. ¿Bien? Por ejemplo, ich habe ein Auto. Yo tengo un auto. ¿Verdad? Yo es el sujeto. Habe es el verbo. Ein Auto. Este es el complemento directo. ¿Bien? Esto se rige por las reglas del acusativo. ¿Qué quiere decir eso? Bien, quiere decir que auto es auto, carro. Ein Auto. Ein es el artículo indeterminado, un auto. La palabra auto es neutra, es das Auto, ¿verdad? El auto es das Auto. En acusativo, porque les acabo de decir que cuando una palabra está en el complemento directo de la frase, rigen las reglas del acusativo. Bien, acá está la regla del acusativo. Si la palabra es neutra, entonces, si vamos a usar un artículo determinado, queda das, se mantiene. Y si vamos a usar un artículo indeterminado, queda ein.
Por eso decimos ein Auto. ¿Bien? Ahora vamos a decir que ich habe, vamos a usar la palabra, el sustantivo Bleistift. Bleistift significa lápiz, el lápiz que usamos para escribir. Bleistift es una palabra masculina, es der Bleistift. Pero como la palabra Bleistift se encuentra en el complemento directo de la oración, ich habe Bleistift, entonces el artículo se va a regir por las reglas del acusativo, porque dijimos que si está en el complemento directo es acusativo. Bien, dijimos que Bleistift es una palabra masculina, der. Por lo tanto, el artículo determinado quedaría den y el artículo indeterminado quedaría einen. ¿Sí? Ich habe einen Bleistift. Yo tengo un lápiz. Ich habe einen Bleistift. Ahora, si quiero usar un artículo determinado, si en vez de decir yo tengo un lápiz, quisiera decir yo tengo el lápiz, entonces usaría el artículo determinado el. Pero, nuevamente, recuerden que ein Bleistift está, la palabra einen Bleistift está en el complemento directo de la oración, ¿verdad? Entonces rige el acusativo. Entonces vamos a ver cómo declinamos el artículo. Dijimos que Bleistift es masculino, es der. Den sería la forma que declinamos el masculino para el artículo determinado. Entonces quedaría den Bleistift, ¿tá? Si quisiéramos usar el artículo determinado. Entonces, si yo quiero decir yo tengo el lápiz, diríamos ich habe den Bleistift. ¿Ok? Bien, si la palabra fuese neutra, como auto, sería das, se transforma, queda das para el acusativo y ein para el indeterminado. Ojo, esto también, no solamente esta declinación va también para todos los pronombres. Por ejemplo, sería meinen, deinen, ¿sí? Vielen, ¿sí? Muchos. Y esto es lo mismo, para todos ellos, ¿sí? Todos se declinan igual, todos. Bien, das quedaría das o ein. Si fuese más femenino, die, también queda die y eine. Y si fuera plural, ¿sí? Sería die, queda die. Y claro, no vamos a decir la palabra ein, que significa uno o un, no puede ser plural porque implica singular. No es como en español la palabra un tiene plural. Podemos decir unos, ¿verdad? O unas. En alemán la palabra un no tiene plural. Entonces, cuando se trata de plural, podemos decir viele, que significa varios o muchos, ¿sí? ¿Sí? Bien, así que la declinación termina en E para el acusativo. Bien, así que quiero que les quede claro que el acusativo se usa, la declinación de acusativo se usa cuando la palabra está en el complemento directo de la oración. En casi el 100% de los casos, ¿bien? Pero como esto es una introducción al acusativo, por ahora vamos a generalizar así porque les va a resultar mucho más fácil. Luego iremos profundizando en el acusativo. Tampoco hemos visto aquí, porque lo veremos más adelante, las preposiciones de acusativo, o sea, cuando hay ciertas preposiciones en la frase, tal preposición determina que la palabra que sigue va a estar en acusativo, ¿sí? Independientemente de en qué posición se encuentre en la oración. Y también hay verbos de acusativo, ¿ok? Que los veremos más adelante, pero básicamente cuando está en el complemento directo es acusativo. También
¿Recuerdan que les dije que cuando la pregunta implícita en la frase es ¿dónde? O ¿a quién? Ahí aplica el dative, ¿verdad? El dativo, que fue lo que ya hemos aprendido. Y que cuando la pregunta, en cierto modo, es ¿qué? ¿Qué cosa? Sería acusativo, ¿verdad? También, cuando el complemento o cuando está indicándose un desplazamiento, o sea, un movimiento, también ahí aplica el acusativo. Por ejemplo, fíjense esta frase. Ich gehe in die Schule. Yo voy a la escuela. ¿Sí? Yo voy a la escuela. Aquí gehe está implicando que yo estoy yendo, está implicando un movimiento, yo estoy andando a la escuela. También, en este caso, es acusativo, por causa de que está implicándose un movimiento en curso, ¿verdad? Yo puedo decir esta misma frase usando una preposición de dativo, que ya hemos aprendido en una de nuestras clases anteriores. Podría decirlo así. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Recuerden que zur es la contracción natural de la preposición zu con el artículo der. Zu der queda zur. Al igual que en español, de él decimos del, ¿verdad? No decimos esto es de el libro. No, decimos esto es del libro, ¿verdad? Del mismo modo que en español tenemos unas muy pocas contracciones, en alemán hay muchas más contracciones y esta es una de ellas. Zu der se contrae zur. Así que tienen que saber reconocer, cuando vean la palabra zur, sepan que significa zu, es la preposición zu con el artículo der. Recuerden que la preposición zu es una preposición que determina que eso es dativo. Bien, también recuerdan que les expliqué que casi todas las palabras que terminan en e son femeninas. Así que Schule es una de esas, que es die Schule. Pero en dativo, el artículo die se transforma en der, ¿verdad? Por eso queda ich gehe zu der Schule, ¿sí? ¿Por qué? Porque zu, la preposición zu, obliga que apliquen las reglas del dativo, zu der Schule. Por lo tanto queda ich gehe zur Schule. Esto significa lo mismo que dijimos acá. Yo voy a la escuela o al colegio. Ich gehe zur Schule. Solo que esta forma de decir la misma frase está en dativo por causa de la preposición zu, que es una preposición de dativo. Mientras que esta frase aquí está en acusativo, pero significa lo mismo. Ich gehe in die Schule. Yo voy a la escuela. ¿Bien? Ok, como ven aquí, die Schule, die, al ser acusativo, dijimos que Schule es femenino. Las palabras femeninas con die en acusativo siguen manteniéndose en die, por eso queda die Schule. Bien, esta es nuestra primera introducción al acusativo. Vamos a terminar la clase por aquí. Vayan digiriendo y asimilando esto y por supuesto vamos a profundizar más en el acusativo. Bien, no vamos a dar el acusativo completamente a fondo para no desmotivarlos y que abandonen el curso. Vamos a profundizar un poco más con acusativo, vamos a pasar luego a otra cosa y más adelante volveremos al acusativo a continuar profundizando más. Bueno, gracias y nos vemos en la clase que viene. Chao.